Muy buenas tardes, tengan todos ustedes invitadísimo, hoy invitadazo, galardonado 2006, miembro del Salón del Fiscalista, su propio nombre, abogado, experto, defensor, asesor, consultor fiscal, ha ocupado todas las presidencias de todos los gremios que agrupan a los mejores abogados de este país, tiene socio fundador de su propio despacho, gran amigo nuestro, un maestro para mí y además un gran amigo que ha seguido, por supuesto, siempre muy cerca y siempre muy amablemente colaborando con nosotros, gentilmente, siempre proactivo, siempre actualizado. ¿Qué les digo de don Augusto Fernández Agardi? Su propio nombre, ya es su propia marca, él nada más prácticamente se presenta y ya hablamos de una trayectoria, por supuesto, de un prestigio ético y profesional que lo ha caracterizado a lo largo ya de muchos años y que por supuesto yo me siento muy honrado de que no solo esté con nosotros en nuestra comunidad, en nuestro salón del fiscalista, que haya sido galardonado en 2006, sino que además cuento con lo más valioso para mí, que es su amistad. Así que hoy que tenemos este último conversatorio, bueno, último de este año, obviamente, porque es la edición 252, y pensamos en mi maestro y amigo don Augusto Fernández Agardi para que cierre con broche de oro, de platino, como le llamen, con el metal más preciado y más valorado que exista. Así que yo me siento muy contento y qué mejor con este tema que por supuesto pues estamos pues preocupados, estamos con esta reforma, así que él ya nos va a platicar en la reforma que va a venir en el recurso administrativo, que nos platique un poquito del amparo fiscal, que nos platique de esta nueva facultad de comprobación. Pero lo más importante para nosotros, yo creo que va a conocer, es preguntarle cómo ve, cómo siente la defensa fiscal en el contribuyente. El empresario nos preocupa, qué va a pasar con sus litigios, qué va a pasar con todo lo que él tenga por delante, qué decisiones debería de tomar, qué futuro tiene la defensa fiscal. Vamos a aprovechar que está aquí don Augusto, mi querido amigo y maestro. Augusto Fernández Agardi, bienvenido, querido amigo. Como siempre, no necesito hacer gran alboroto, ya lo hice, lo voy a seguir haciendo y además me da muchísimo gusto que concluyas este 2025 de estos conversatorios ya en esta edición 252 y pensé en ti para que nos platiques ay, de tu sentir, pues a lo mejor malestar por algunas, de una crisis judicial, constitucional. ¿Qué siente? Por ejemplo, a ver, yo sí quisiera preguntarle, oye, Augusto, ¿cómo ves tú el tema de la defensa? ¿Qué le decimos al empresario? Platícanos de estas reformas. ¿El gobierno es prudente, le atina o cómo deberíamos de, por ejemplo, tomar esto que está pasando en nuestro país y cómo deberíamos de entenderlo, cómo deberíamos de tomarlo, qué deberíamos de hacer? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué decisiones deberíamos de tomar a corto, mediano, largo plazo? Yo sí quiero aprovechar mi clase porque son preguntas que a veces me hacen y que yo quiero compartirte para que con tu experiencia, pues nos digas, pues nos hagas un pequeño diagnóstico de qué es lo que qué es lo que estamos viviendo. Mi querido amigo, bienvenido. Augusto Fernández Agar está aquí con nosotros. Gracias. Hola Carlos, muchas gracias por la presentación, totalmente inmerecida, pero me siento muy honrado en que me hayas hecho el favor de invitarme a platicar, pues contigo y con tu comunidad, la que has armado con el paso de los años y pues muy sólida, lo que podemos observar.
alrededor de ti y de tu organización es que has crecido mucho en valía, en conocimientos y pues por eso estoy honrado de que me hayas invitado para platicar hoy. Fíjate que yo traigo un temario, pero con tu introducción, pues ya no sé si seguirlo. Este, te anticipo, te anticipo mi temario, pero también te digo que voy a responder un poquito lo que nos estás platicando. Mira, las reformas al código son muy amplias y por ende el tiempo que me ofreces para llevarlo a cabo, pues no es suficiente. Por eso creo que habrá dos temas fundamentales que comentar. El primero es el combate a las facturas falsas. El segundo es la obstaculización para la defensa del contribuyente. Con esos dos temas, apenas creo que nos dé tiempo para comentarlos, pero déjame empezar con tratando de contestar un poquito tu pregunta. Sí, sí, la atmósfera que rodea a la defensa del contribuyente no es buena. Es una, es una atmósfera que vemos nebulosa. Sí, Tenemos que enfrentar pues varios aspectos prácticos para emprender el próximo año y que ya lo estamos sufriendo desde este año. Uno es la reforma al Poder Judicial de la Federación y otro es lo que está sucediendo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por cuanto hace a la atmósfera provocada por la reforma al Poder Judicial de la Federación, pues esto se debe a esta elección que se hace de los juzgadores federales, de la mitad de ellos en este año que está concluyendo, y pues que se le está llamando la reforma del acordeón, porque no se está atendiendo realmente a la experiencia, a la vida profesional de las personas que están ocupando los cargos. Y mismo efecto que estamos viendo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde están habiendo nombramientos a personas que no vienen del área tributaria, sino que vienen de otras áreas que no tienen relación con el fiscal. El tribunal es administrativo, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero en particular el que a nosotros nos interesa es el área tributaria. Y lo sabemos, el área tributaria es una ciencia jurídica independiente de la materia administrativa. Es una materia que tiene conocimientos propios. Es una materia que tiene sistematización diferente a la administrativa en general. Entonces, como tiene institutos propios, ameritan un conocimiento específico de esos institutos. Por ende, la persona que ocupe los cargos de magistrados, pues tienen que enfrentar el conocimiento de una materia independiente, independiente en el conocimiento, lo cual van a tener que llevarlos a una profunda curva de aprendizaje. No es la ciencia oscura, no es la ciencia negra, no, pero es una rama independiente del derecho que amerita estudios particulares. Por ende, esperemos que esta curva de aprendizaje al cual se van a enfrentar y al que nos vamos nosotros, los contribuyentes, también a enfrentar es
la larga curva de aprendizaje. Ujú. Seguramente son personas, son abogados, expertos en sus materias, pero que van a tener que estudiar mucho la materia tributaria. Ese es el esquema. Ahora, por cuanto hace al Poder Judicial Federal, ¿qué vemos? También en nuestra materia. En nuestra materia vemos que ya se había venido viviendo un entorno pesaroso en la materia de las impugnaciones a las leyes fiscales federales. Ujú. Desde mucho tiempo atrás y concretamente 2014 para acá, ya no se había visto que los anteriores ministros de la Corte se esmeraran mucho en conceder amparos contra leyes fiscales federales. Ya veníamos viviendo una Ujú. época difícil en donde habíamos enfrentado negativas a amparos contra leyes fiscales federales, eh, que la verdad no contribuyeron a la creación de una digamos, teoría y doctrina tributaria. Ujú. Las resoluciones que vimos en materia de impuestos sobre la renta y en las otras leyes federales como el impuesto al valor agregado nos dejaron mucho que desear. Y ahora con la nueva integración de la Corte y con este panorama que vemos en donde hay manifestaciones de alguna de las ministras en el sentido de que los contribuyentes no tenemos derechos humanos, sino que hay que aplicar las leyes fiscales como vienen y que las leyes fiscales no son más que matemática y que 2 más 2 son 4 y por ende si la ley fiscal dice que deben pagar contribución, debemos pagar contribución, olvidando por completo los principios de justicia tributaria del 31, fracción cuarta constitucional. Entonces, el futuro que vemos Ujú. no es un futuro agradable. Esperemos que también entren a superar la curva de aprendizaje y sobre todo la de la ideología. Aquí las leyes tributarias son igual que todas las leyes. No debe imbuírseles de ideología, de partido. No se debe jugar a la bipolaridad eh, que traiga consigo diferencias entre buenos y malos. Perdón, aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí lo que tenemos que hacer es interpretar la ley con base en la doctrina, la teoría y principios de justicia tributaria. Ojalá eso vayamos viendo en la Corte. Por cuanto hace a los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito, creemos que también esa curva de aprendizaje para los nuevos juzgadores lo vayan a emprender con autonomía, independencia, imparcialidad. Si esto no lo hacen, pues tenemos un negro futuro. Tendremos que ir viendo cómo se van resolviendo estos asuntos, recordando que la mitad de los juzgadores fueron renovados. Queda la otra mitad de juzgadores que serán renovados hasta 2027. Ujú. Tenemos la esperanza de que los nuevos juzgadores atiendan a los principios de justicia tributaria y no se vean imbuidos de la polarización ideológica, de que recuerden que los contribuyentes también tenemos derechos humanos y que no se nos vea con ojos de evasores desde el momento en que haya un asunto que deban juzgar, Así que es. estén Ujú. a lo que dicen las leyes, que las interpreten en los términos de la Constitución, en el artículo primero de la protección a los derechos humanos,
y en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación de que las leyes deben ser de aplicación estricta, pero no restrictiva, tampoco amplia, pero no restrictiva, sino estricta. Déjame quedarme en este tamaño en la introducción, mi estimado Carlos, para ya entrar a la cuestión propiamente dicha de las modificaciones al Ujú, Código Fiscal de la Federación. Estas modificaciones en donde son muy amplias, no da tiempo en esta plática hacerlo, pero sí podemos tocar quizá los principales cambios. Y los principales cambios los observamos en el combate a las facturas falsas ujú, y en la obstaculización para la defensa que vamos a vivir los contribuyentes. Empecemos pues por el combate a las facturas falsas. Esto proviene de una modificación al artículo 19 constitucional, en donde el legislador, en este caso el constituyente permanente, introdujo en la Constitución, en el artículo 19, la prisión preventiva oficiosa, es decir, ipso facto, sin mayor discusión, por el solo hecho de estar acusado de un delito, ya de determinado delito, en el listado que está en el artículo 19 constitucional, se dicta la prisión preventiva. Lo que se ujú, incorporó en ese año de 2014 en la materia que nos ocupa es por cuanto hace a los delitos de contrabando y a un delito que no estaba definido, sino descrito como cualquier actividad relacionada con los falsos comprobantes fiscales. Y eso es lo que motiva la principal parte de esta reforma para 2026. ¿Por qué razón? Porque en la forma en que está redactada la norma, dice cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Pero desde hace muchos años y concretamente desde 2014, los comprobantes no son falsos en la así es. forma, porque todos los comprobantes que surten efectos fiscales son comprobantes que se denominan comprobantes fiscales digitales por Internet. Y esos solo se pueden emitir mediante la plataforma o las plataformas tecnológicas del Ujú, Servicio de Administración Tributaria. ujú, Por ende, en la forma no hay ningún falso comprobante. Todos son auténticos y validados por la autoridad fiscal. Entonces, la reforma al 19 constitucional no era posible aplicarla a nadie, porque no hay falsos comprobantes. ujú, Lo que sí hay es falsedad en el contenido, pero no es a lo que se refiere la reforma del 19 como quedó redactada, porque todos los comprobantes son auténticos en la forma, pero pueden ser falsos en su contenido. Esta reforma al código trata, y creo que sí lo logra, trata de llevar la redacción del artículo 19 constitucional a que todo comprobante que ampare cuestiones inexistentes serán denominados falsos falsos. comprobantes. Por ende, si ya hacemos la distinción, mi estimado Carlos, entre documentos falsos en el contenido, pero auténticos en la forma,
ya esa distinción va a desaparecer porque aún emitiéndose los comprobantes por las plataformas tecnológicas del Ujú, SAT, si el contenido es de actos inexistentes, no reales, entonces se califican de falsos. Y ya cuando sea perseguido alguien por emitir estos comprobantes o utilizarlos, ya podrán caer en la calificación de falso comprobante fiscal al que atiende la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. Y eso es lo que nos va a ocupar en esta primera parte de la plática. Ahora tenemos en el universo tributario un combate a esta clase de facturas que no comprendan actos reales, sino actos inexistentes o actos simulados. Ya tenemos en este universo tres formas de ataque por parte de las autoridades fiscales. ujú. En un régimen de derecho, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, mientras los particulares podemos hacer todo lo que no nos esté prohibido. Podemos encasillar estas nuevas facultades al fisco para la persecución de los actos simulados que intenten ser amparados por los CFDIs en tres formas. El fisco tiene, pues, tres facultades para combatir las facturas falsas. Ahora sí, podemos llamarles comprobantes falsos. Esto ameritará un proemio antes de entrar a la legislación tributaria. El proemio es el que quiero decir de esta manera. Se debe perseguir la facturación falsa con todas las herramientas que la ley dé. Porque efectivamente, en nuestro sistema tributario, el documento denominado CFDI, alrededor de este documento gira la recaudación del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios. Ahí gira toda la recaudación tributaria que se da en mayor medida por estos tres tributos que acabo de mencionar. Por ende, hay que proteger la recaudación tributaria. Hay que impedir que en un régimen tributario se lleve el germen de su propia destrucción si se tolerara la existencia de las facturas falsas. No se debe tolerar. Pero que sea un combate efectuado realmente a quienes los emiten, a quienes hacen un negocio de la emisión de facturas falsas. Ahí es en donde debe recaer la persecución por parte de las autoridades fiscales y también en quienes los utilizan. Sobre los primeros, más que nada, porque son delincuentes reales. Están afectando a la recaudación gravemente. Pero hay una segunda cara en la emisión de los comprobantes. No es solo cuestión fiscal, es también cuestión presupuestaria. Y yo me animaría a decir que se está afectando más al gobierno federal mediante la desviación del presupuesto público
con la utilización de estas facturas. Ya no es cuestión meramente tributaria, es una cuestión de desviación del presupuesto federal, como ha venido observándose en la persecución de, por ejemplo, la estafa maestra, o, Ujú, por ejemplo, en las facturas utilizándose para desviar el presupuesto en empresas como Segalmex, o como estamos observando en la persecución de la utilización del sistema financiero mediante la, el uso ilícito de recursos de esa procedencia. A cada momento observamos que las autoridades revisoras del presupuesto, como es la Auditoría Superior de la Federación, detecta la utilización de facturas falsas para desviar el ujú. presupuesto o de Pemex o de la CFE o de todas las secretarías de Estado. ¿Cuál será la cantidad mayor? ¿La factura utilizada para desviar el presupuesto o las facturas utilizadas Ujú, para pagar menos impuestos sobre la ujú, renta o sobre el IVA o el IESPIS? Yo creo que la desviación del presupuesto son cantidades mayores. Y ahí no observamos un ataque frontal. Si analizamos el, la exposición de motivos de esta reforma, hace ver la afectación a la recaudación de los tributos y no habla de la desviación presupuestaria utilizando estas facturas. Por ende, ujú, en el proemio al cual me estoy refiriendo, estoy haciendo hincapié en que las facturas falsas deben ser también perseguidas en la desviación del presupuesto y quizá con mayor severidad. Y en la otra cara de la moneda, debemos también ver la actividad de la autoridad tributaria frente a los contribuyentes a los que les está revisando y considerando que está afectando la recaudación, que no necesariamente son evasores fiscales. No me refiero aquí a quienes emitieron las facturas haciendo de ellas un negocio. No me estoy refiriendo aquí a los que en verdad han utilizado las facturas para disminuir su base gravable o acreditar el impuesto al valor agregado. No, me estoy refiriendo a otros contribuyentes que han sido objeto de revisión del fisco y que no son los que están usando facturas falsas, pero que el fisco las califica de tales aunque no lo sean, ujú, ujú. mediante la objeción a la materialidad de tales comprobantes. Tú te has encargado mucho, tanto de escribir como de hablar, de la materialidad, pero estoy cierto que estás hablando de ellos porque los contribuyentes que están siendo objeto de esta clase de ataques en las revisiones no son los EDOS, o sea, aquellos que utilizan las facturas falsas, Ujú, sino contribuyentes honestos, pero ujú, que no han podido demostrar la materialidad, quizá porque el estándar probatorio al cual los somete la autoridad fiscal es demasiado alto. Y tenemos en nuestros medios, pues, contribuyentes desordenados o contribuyentes que no necesariamente cumplen con sus obligaciones fiscales por falta de querer hacerlo.
sino que tienen ese desorden. Y a ujú, esos les está pegando las reformas para perseguir las facturas falsas. Entonces, estamos viendo ujú, a contribuyentes inocentes que se están viendo afectados por la persecución bien hecha de parte del fisco, pero que les pega a los inocentes, o porque el estándar probatorio es muy alto, o estándar probatorio para la materialidad de los actos, o porque son desordenados. Yo quisiera dejar aquí el mensaje. Contra esos contribuyentes debiera existir por parte del fisco prudencia en la utilización de las medidas coactivas. ujú, Prudencia porque no está enfrente de evasores fiscales, no está enfrente de quienes utilicen facturas falsas, solamente está frente a pequeños o medianos empresarios, incluso grandes, pero que el fisco no queda satisfecho con la probanza de parte de ellos. Hemos visto en la actitud de los tribunales, primero, una actitud de protección a la autoridad fiscal, porque parece ser que todos los contribuyentes eran evasores y precisamente el fisco había detectado a todos los evasores y negó y sigue negando en jurisprudencia hasta la suspensión de las cancelaciones de los sellos digitales, pensando que todo contribuyente al que el fisco le puso el ojo es un utilizador de las facturas falsas. Y no es así. Y desde ese enfoque de los tribunales ha venido disminuyendo y estamos viendo las nuevas sentencias dictadas en donde dicen, oye, no puedes pedirles tantas pruebas que ujú, excedan a su posibilidad probatoria. No puedes estar siendo tan excesivamente exigente cuando estamos viendo que el contribuyente ha hecho lo posible para probar los hechos. ujú, Hemos visto en los tribunales que ha disminuido la presión y en tesis ya publicadas observamos que los tribunales están diciendo, no toda fiscalización ha sido hecha a factureros o a edos, sino que está siendo hecha a contribuyentes comunes y corrientes que no pueden demostrar con plenitud la materialidad de sus actos. Y afortunadamente, Carlos, hemos visto cómo ha venido disminuyendo la presión jurisdiccional sobre los contribuyentes que no son los evasores típicos, sino ujú, evasores a los que ya me referí. Y creo yo que el fisco debiera aplicar prudencia en estos casos y suavizar la tuerca y no estarles rechazando gastos efectivamente hechos mal probados o acreditaciones de IVAs o de IESPIS por el mismo motivo. Bien, habida cuenta de lo que acabo de platicar y que yo llamo proemio, paso a hablar, ahora sí, del ataque a las facturas falsas que ujú, se hace en el Código Fiscal de la Federación. El fisco tiene tres grandes facultades para combatir las facturas falsas, entendidas estas como las que amparan actos irreales, actos inexistentes, actos falsos. La primera de estas actividades se encuentra en el artículo 68b,
que establece un procedimiento en donde el fisco llega a revisar a un emisor de facturas que ha detectado que no tiene infraestructura física suficiente, directa o indirectamente, para prestar los servicios o enajenar los bienes en ellos contenidos. Y establece un procedimiento. Ese es el artículo 69b. Y si en ese procedimiento no logra demostrar la materialidad, se publica en el Diario Oficial de la Federación y en las páginas del SAT el resultado de que este es un EFO y tiene efectos para todos aquellos EDOs que hayan utilizado las facturas. Y tienen también un procedimiento para aclarar. Esa es la primera facultad del fisco. La segunda facultad es aquella en donde el fisco ya está realizando su auditoría y detecta falsedad o simulación en los documentos que pretenden amparar esos actos ilícitos. Y en el desarrollo de su actividad decide declarar falsos tales documentos. Ahora bien, los tribunales ya declararon como lícita esta facultad y ahora, como reforma en el código, hay un nuevo artículo, el 29A bis, que establece lo que acabamos de platicar y que cuando esté realizando una auditoría y detecte esta clase de documentos, los declare falsos para todos los efectos de la ley. Esto está como modificación, como una adición en el artículo 29A bis, pero ya existía incluso en criterio reiterado de tribunales. Lo único que hacen es ahora darle mayor fortaleza a esta segunda facultad que tiene el fisco. Y viene una tercera facultad para llegar a lo mismo. Esta tercera facultad se arma con distintos artículos. El primer artículo es el de los requisitos que deben reunir los CFDIs. Y dice, en el artículo 29A, está estableciendo un nuevo requisito destinado a los que emiten los CFDIs. Un requisito que tiene lógica tributaria, lógica jurídica. Yo diría, ni necesitaban ponerlo, pero bueno, para afianzar esta construcción que se está haciendo de ataque a las facturas falsas, en este artículo hay una nueva fracción, la 10ª, que establece que el emisor de la factura debe amparar actividades reales, no simuladas. Oye, es de lógica jurídica. De suyo, el 69b parte de la lógica jurídica de que aquel que emite esos documentos debió haber amparado actividades reales. Bueno, esa lógica jurídica no era tan clara y ahora ya está en este 29A como nuevo requisito, fracción 10ª. Y te digo, oh, pues parece que era de lógica jurídica. Bueno, pero ahora está. ¿Y por qué te digo que de lógica jurídica? Porque también hay contribuyentes que no emiten esos comprobantes y que están dentro del problema. Son aquellos asimilados a salarios. Han sido perseguidos por el fisco, les ha determinado contribuciones asimilados a salarios porque los documentos que han sido formulados
por el propio patrón asimilado, porque ya sabes que ese es el procedimiento, el patrón que tiene asimilados a salarios, que recibe honorarios de ellos, emite la factura. Ujú, Al emitir la factura, pone prestación de servicios de publicidad o de abogado o de contador o de ingeniero, etcétera. Ah, pues también esos CFDIs están dentro de esta fracción décima. Y me ujú, dirás, que no es solo para el que emite factura, que no está como asimilados, pues ellos son los principales destinatarios, pero hay otros y son todos estos enorme lista que tenemos de asimilados a ujú, salarios en el artículo 94, en las ujú, distintas fracciones. Esos también han sido perseguidos por el fisco, pero no han tenido el éxito. La razón, ¿por qué? Porque si yo presto servicios asimilados a salarios, o sea, honorarios asimilados a salarios, y es la autoridad, perdón, es el patrón de asimilado el que emite la factura, ¿a quién se le imputa la irregularidad? Pues al que emite la factura. ujú, Entonces no puede ser muy exitoso la revisión hecha a estos asimilados porque ellos no emitieron los documentos. Los emitió ese patrón. Ahora sí van a tener éxito en la persecución de los asimilados a salarios cuando los servicios que dicen haber prestado no sean reales, hayan sido simulados. Esta es la parte que no se ve en la ujú, exposición de ujú, motivos, pero esta es la parte, a mi juicio, que el fisco también pesca otorgándole esta facultad a el fisco. Entonces el legislador les está dando esta tercera facultad que abarca no solo a los emisores de facturas, sino también a los que han sido sustituidos en la emisión de ellas. Ahora bien, continuando con la ujú, construcción, ya tenemos pues que el emisor tiene la obligación de emitir facturas que amparen operaciones reales no simuladas. Esta construcción está armada de tal forma que se le otorga al fisco la facultad de revisar precisamente la emisión de las facturas. Y se le dice al fisco, cuando presuma que hay una emisión de documentos con este contenido ilícito, puede ir a hacerles auditoría directa. Y observemos, Carlos, aquí ujú, parte de una presunción. En la sí, orden de visita que emita para revisar al que considere que no está emitiendo contenidos reales, va a llegar con la orden de visita y la orden de restricción temporal de los sellos digitales. Esa es una nueva facultad. Esta nueva facultad, que es la tercera para combatir a las facturas falsas, la autoridad llega ya con la espada desenvainada. No está dando oportunidad de que pruebe, no. Llega restringiendo temporalmente el uso del certificado de sello digital y por ende este contribuyente visitado ya no va a poder emitir facturas. Esta va a ser una facultad, a mi juicio, que va a ser más utilizada que el 69B porque es más ujú, eficiente. Porque desde que llega, restringe el uso de los sellos. En el 69B no. En el 69B hay un procedimiento previo antes de la cancelación de la factura. Aquí es de inmediato, conforme llegue. Y es de inmediato, y ese es un proceso
que es más ágil y creo que va a ser más utilizado que el 69B, porque es más rápido, es más eficiente, porque llega cancelando, restringiendo temporalmente los sellos digitales. Y viene pues un procedimiento probatorio. Le dan al contribuyente 5 días para que pruebe. Si no prueba, el fisco tiene 15 días para emitir su resolución cancelando los sellos o levantando la restricción temporal si le fue demostrado que sí amparan actos reales. Es un procedimiento que está descrito en el artículo 49 bis, pero que yo destaco. Es un medio más eficiente para el fisco. Y enfoca en el caso concreto de aquellos que están emitiendo las facturas por los asimilados a salarios. Van a tener el problema de que no solo se les van a suspender, a restringir temporalmente las facturas por los asimilados a salarios, sino también por las facturas que está emitiendo a sus clientes. Hago Ujú. esta observación, Carlos, porque si es un contribuyente real, contribuyente serio, que está llevando a cabo sus actividades normales y además emite facturas por asimilados, se va a ver en un predicamento si le llega una auditoría de esta manera, de este artículo 49 bis, por estar emitiendo facturas a nombre de los asimilados. Espero haber sido claro. O emitiendo facturas Ujú. por aquellos productores agrícolas, o emitiendo facturas por aquellos comisionistas, etcétera, etcétera, que el fisco presuma que son falsos. No tengo que decirte a ti o a la audiencia Eh, de que hay emisiones de estas facturas por los asimilados y tienes una actividad normal, pues esa actividad normal se va a ver obstaculizada si les llega una auditoría en donde el fisco presuma que esos pagos a asimilados o en términos generales sus facturas son falsas. Aquí entramos a predicamentos muy serios porque dice la ley, el requisito sine qua non es que la autoridad presuma. Y en la orden de visita va a decir por qué presume. Ah, esto ameritaría una demanda de amparo indirecto si esa fundamentación o motivación de la auditoría no está bien hecha. Porque una cosa es revertirle la carga de la prueba al contribuyente y otra cosa es tener la carga de la prueba la autoridad. Y la autoridad tendrá la carga de la prueba de por qué presume que son falsos. Bueno, ahí lo dejo. Ahora bien, esta tercera forma de combatir a las facturas falsas da lugar a varias reflexiones. Ya hemos dicho que esto tiene como origen la forma en que se verbalizó o se textualizó el artículo 19 constitucional. ujú. ¿Cómo cierra la pinza el fisco? Pues con el delito del artículo 113 bis del Código Fiscal, que establece que aquel que emita, adquiera, use las facturas falsas, estará sometido a una pena de prisión hasta de 9 años de cárcel. Todo proveniente de una revisión del artículo 49 bis, porque el fisco presumió que tuviste una Ujú. factura falsa. Es tan grave
que desde luego ameritará la defensa de un amparo indirecto porque tiene consecuencias fuertes, ya que el propio artículo 113 bis dice que sin importar en la fase del procedimiento en que te encuentres, el fisco podrá perseguir o denunciar, querellarse, por ende, penalmente en contra del contribuyente al que le acabe de iniciar la auditoría por presumir que son falsas la emisión de las facturas. Si pensamos que Eh, esto es un simple procedimiento como el 69B y vamos a pelearnos y tenemos forma de probar, cuidado, porque el 113 bis en uno de los párrafos adicionados está estableciendo la facultad del fisco para querellarse sin importar el estado del procedimiento. Por ende, cuando esté atacando a los factureros, ok, lo vemos bien, pero si es una empresa que no es facturera, Carlos, y ya se está enfrentando a esto, y nada más por una mera presunción, no puede dar lugar a persecución de opositores políticos o aquellos a los que se les puso el ojo solo porque vivimos en un ambiente polarizado. Esa es la parte que a mí me preocupa. La prudencia en el manejo de estas férreas herramientas que bajo el pretexto de que exista una factura falsa, puedan perseguirse a terceros de buena fe. Esa es la parte donde en mi introducción te decía yo, cuidado con el manejo de la herramienta ante contribuyentes desordenados o contribuyentes a los que se le ponga un estándar alto de prueba o contribuyentes mal vistos por el gobierno en turno del color que sea. Espero que el mensaje esté llegando, mi estimado Carlos. Me quedo con la tratar de separar o de encontrar la ausencia de dolo, tratar oye, hombre, no me trates a un contribuyente que no tiene una conducta dolosa o una intención de perjudicar al fisco federal. Me parece que ahí pudiéramos pedir que haya un trato, pues, hombre, distinto, más benévolo, más benévolo. Nos, como decía mi padre, no sean hijos, no seas hijo. Oye, solo tiene errores, omisiones, conductas no dolosas, normales de un contribuyente legítimo, no perverso, por así decirlo, no perverso. Entonces, me parece que eso sí, y me quedo con la conducta reiterativa, o sea, esto puede llegar a pasar por un solo comprobante cuando a lo mejor el 99% de lo que yo expida no es de, o al revés, es de operaciones reales, existentes, ¿sí? Por uno solo me puedes inducir a la muerte civil o mercantil, dejándome sin facturar 24 días por un Sí, solo comprobante, y luego me quedo con que si el contribuyente emisor, por no llamarlo EDO, porque ese es el 69B, el emisor no acredita existencia, o en nuestro argot, materialidad, puta, entonces lo inhabilitan y queda sin efectos generales el receptor, por no decir EDO, y la ley le da 30 días no hábiles
naturales para autocorregirse sin la posibilidad de presentar su inventario probatorio. El efecto para el recipiendario de esa factura es efectivamente, primero, el aviso. Debes autocorregirte en 30 días naturales. Y si no lo haces, te restringiré temporalmente tus Ujú. sellos y te irás al procedimiento del 1817H bis. Él sí tendrá esa oportunidad. No la tiene el emisor de la factura. Ahora, el elemento dolo en este delito, en el 113 bis, es un elemento válido, necesario, sine qua non, para que proceda la querella. Sí, el dolo debe existir. En materia administrativa, no necesariamente, porque por error, negligencia, ignorancia, puede incurrir en el problema, pero es un problema administrativo que también es grave, pero no hay dolo y por ende no debiera haber persecución penal. Eh, Carlos, por el tiempo que ha pasado, creo Ay, que no vamos a poder es que está continuar. buenísimo. Hay Es que mucho este por tema, decir. qué bárbaro. Es que estamos preocupados porque, si bien es cierto, tenemos el procedimiento para desvirtuar antes de perder el certificado con sello digital y quede inhabilitada la suspensión o la restricción. Puta, pues 30 días naturales para probar materialidad que no hacemos en los 30 hábiles, ahora naturales, de todas las facturas que me emitió el emisor del 49 bis, oh, sin, Pero ahí sin el punto único, de inicio ni punto de final, como es la materialidad. Yo le digo el infinito. No, no existe prueba que alcance. ajá, una aclaración, Carlos. Por el procedimiento del 49 bis, al EDO no se le permite probar nada. Es para el EFO, la fase Así es. probatoria. Y el EDO Y se iría al 17H bis. Y ahí sí tendría ahí sí el término, trataría de desvirtuar así la es, suspensión, o sea, por qué me suspendieron, por qué así es, me restringieron el certificado. Y ahí así es, tendría yo que presentar las pruebas para que no se cancele. así es. Ah, ok, y ahí sí jugarían los 40 días, ¿verdad? Ahí sí, de restricción temporal, Aquí así la es. pregunta es, ¿la empresa vivirá sin poder facturar ese tiempo? Bueno, no, es que ese es otro tema. La cancelación de los sellos digitales es otro tema que empezó siendo una facultad del fisco para perseguir precisamente también a las facturas falsas, a los Ujú. factureros, en fin, y acabó siendo un garrote Sí, multiusos sí. para el universo de contribuyentes. Esta extensión de la facultad del fisco a mí me parece exorbitante. Debió haber sido restringida a la persecución de los casos graves. Pero tú sabes que no solo es eso, es también para meras violaciones administrativas de declaraciones, en fin, Ujú, cuando nos pone todas las infracciones de los artículos 79, 81, 83 y ujú. ahora el control de inventarios en materia aduanera o la información que no sea suficiente también en materia aduanera. ¿Qué es esto? Es la muerte civil
de las empresas. Alguien me dice, no, Ujú, no, es muerte mercantil. No, yo digo muerte civil, porque esto de muerte civil tiene su contenido, tiene su antecedente en el gobierno soviético, cuando le daban muerte civil a las personas, cuando no los encarcelaban, pero les quitaban todo rastro de su existencia. Les quitaban el pasaporte, el acta de nacimiento, todo, ujú, muerte ujú, civil al pobre ujú. ciudadano. Bueno, esa es la calificación que yo le doy a la cancelación de los sellos digitales de las empresas. Muerte civil. Eh, Carlos, pues es que también fue Ah, parte de las qué buen modificaciones. tema, qué bruto. Bueno, pues nos tenemos que ir. Siempre agradecido. De veras, estamos con este tema increíble. Pues toda la comunidad que se metió a escuchar eso, invitarte a continuar con este tema que nos va a dar para mucho, invitar a la comunidad a que esté con nosotros en el Congreso del 10 de diciembre, donde mi querido don Augusto Fernández va también a hablar de este tema y agradecerle como siempre, ay, no sin antes de veras cerrar este año con este gran conversatorio, con esta clase que nos tardaríamos de veras muchísimas horas, muchísimo tiempo de análisis. Hoy nos hemos acercado profundamente y con un análisis, la verdad, espectacular y además muy completo por parte de mi maestro y mi querido amigo. Así que Augusto, no tengo palabras, como ya sabes, como para agradecerte. Gracias Siempre a has ti, estado Carlos. con nosotros y nosotros seguiremos estando contigo. Así que gracias Gracias. a todos. Ahí tenemos un reconocimiento para mi maestro que ya tiene todo este señor, no, no, ya, pero bueno, como es digital, lo puede meter ahí en un archivo Gracias, del gracias, mes de Carlos. diciembre, de todos los que le van a dar ahora ahí por mes. Entonces ahí los va guardando todos en los archivos electrónicos, pero pues no necesita, la verdad, ya no necesita grandes presentaciones ni Gracias, ha Carlos. tenido todos los reconocimientos y es una gran carta de presentación y la verdad es que, bueno, pues nosotros la forma de agradecerle es diciéndoselo y de reconocerle, agradecerle y de aprenderle. Y entonces, Gracias, Carlos. gracias, Augusto, por haber estado con nosotros en este último conversatorio de este año. Nos volvemos a encontrar, hacemos un descanso para que todos estén festejando las fiestas y todo, y nos volveremos a encontrar a principios de enero. Muchísimas gracias, mi querido Augusto, por hacer posible esto. Gracias a todos los que estuvieron aquí Gracias. con nosotros. Gracias, gracias.